En la antigua Grecia, cuando dioses y mortales aún compartían el mundo, nació Aquiles, el hijo predilecto del destino. Su historia comenzó con un amor entre dos seres de mundos opuestos. Tetis, la diosa marina de inigualable belleza, y Peleo, un rey mortal de los Mirmidones, famoso por su valentía. La unión de ambos no fue obra del azar. Fue en realidad una estrategia de los mismos dioses, que temían a la profecía que aseguraba que el hijo de Tetis sería más grande y poderoso que su padre. Tan temible era esa profecía, que incluso los dioses más poderosos, como Zeus y Poseidón, que codiciaban a Tetis, decidieron renunciar a ella y permitir que se casara con Peleo, un mortal. Y fue así como en una noche cargada de misterio y presagio, el pequeño Aquiles vino al mundo. Desde su nacimiento, Aquiles estaba marcado por el destino, y su madre, Tetis, lo sabía bien. Temiendo la muerte que lo aguardaba en su futuro, decidió hacer algo que ningún mortal jamás había experimentado. Una noche sin luna, en un acto desesperado por protegerlo, Tetis llevó a su hijo a las aguas oscuras y heladas del Estigia, el río que marcaba la frontera entre el mundo de los vivos y el inframundo. «Que estas aguas sagradas lo protejan de todo daño», murmuró Tetis mientras sumergía a Aquiles en el río, sosteniéndolo por el talón. Las aguas envolvieron el pequeño cuerpo del héroe, cubriéndolo con una invulnerabilidad sobrenatural. Cuando Tetis lo alzó, su piel resplandecía con un brillo etéreo, como si el poder de los dioses mismos lo hubiera tocado. Sin embargo, había un detalle crucial: el talón por el que lo sostuvo su madre quedó fuera del alcance de la protección, dejándolo como su único punto vulnerable, su talón de Aquiles. Así comenzó la vida de un niño diferente a todos los demás, predestinado a grandes hazañas, pero también a grandes peligros. Tetis lo observaba, sabiendo que había hecho todo lo posible para protegerlo, pero también consciente de que ni siquiera el poder de los dioses puede cambiar el destino de un héroe. Esta vulnerabilidad oculta en el talón de Aquiles era un símbolo de la tragedia que siempre acecha a los grandes, recordándonos que hasta los seres más poderosos tienen sus puntos débiles. En ese momento, Tetis, cargada de amor y temor por su hijo, decidió que el camino de Aquiles no sería fácil, pero sí glorioso. Ella lo educaría para ser un guerrero invencible, un líder digno de su linaje, alguien cuya historia sería recordada por siempre. Con el paso de los años, Tetis, consciente del destino que aguardaba a su hijo, decidió encomendar su entrenamiento a alguien único, alguien que no solo lo prepararía como guerrero, sino también como hombre. Así, llevó a Aquiles a las montañas, donde vivía el sabio y poderoso centauro Quirón, maestro de héroes y conocido en toda Grecia por su sabiduría y virtudes. Desde el momento en que Aquiles llegó al refugio de Quirón, su vida se transformó. Bajo la tutela de este legendario centauro, el joven héroe no solo aprendió las artes de la guerra, sino que también desarrolló su mente y su carácter. Quirón le enseñó el arte de la caza, le mostró cómo moverse con sigilo y cómo sobrevivir en la naturaleza. Aquiles pronto se convirtió en un hábil cazador, capaz de enfrentarse a bestias salvajes con sus propias manos. Pero Quirón, sabio como pocos, sabía que la verdadera fuerza de un héroe no radica solo en su habilidad en combate. La fuerza y el coraje, Aquiles, no son suficientes si no sabes usarlos con sabiduría, le recordaba Quirón. Aquiles aprendió que un verdadero guerrero debía dominar no solo el cuerpo, sino también el espíritu. Así, Quirón le enseñó medicina, música y astronomía, dándole conocimientos que ningún otro guerrero poseía, haciendo de él alguien verdaderamente extraordinario. Los días se sucedieron, y con cada lección, Aquiles desarrollaba no solo sus habilidades físicas, sino también una mentalidad fuerte y un corazón noble. En las palabras de Quirón, encontraba algo más que órdenes, encontraba una guía de vida. «Recuerda, joven Aquiles», le decía el centauro, «la grandeza de un héroe no se mide solo por cuántos enemigos puede vencer, sino también por su capacidad para inspirar y proteger a los demás». Así fue como en las alturas del monte Pelión, Aquiles se forjó como héroe bajo la guía de Quirón, preparándose para enfrentar no solo las batallas externas, sino también las pruebas que desafiarían su espíritu. Su entrenamiento fue el cimiento sobre el cual construiría su leyenda, una que resonaría por siglos, recordando a todos que, detrás del guerrero, existía un ser humano con una voluntad de hierro y un propósito claro. Tras años de entrenamiento en las montañas con Quirón, Aquiles regresó a la corte de su padre, el rey Peleo, con la fuerza de un guerrero y la sabiduría de un líder en formación.
Fue en este regreso cuando conoció a Patroclo, un joven de carácter noble, valiente y bondadoso que había sido enviado a la corte de Peleo, en busca de redención tras un incidente trágico en su hogar. Desde el primer momento en que cruzaron miradas, Aquiles y Patroclo supieron que entre ellos había algo especial, un lazo único que iba más allá de la amistad ordinaria. Aquiles y Patroclo se convirtieron rápidamente en inseparables. Entrenaban juntos todos los días, compartían sus anhelos y temores, y se comprendían en lo más profundo. Mientras Aquiles se destacaba en habilidades de combate y fuerza, Patroclo aportaba calma, sensatez y compasión, equilibrando la intensidad de su amigo con su propio carácter sereno. Aquiles, el guerrero destinado a la gloria, encontraba en Patroclo un confidente, alguien en quien podía confiar sus pensamientos y dudas, alguien que lo entendía más allá de la imagen del héroe invulnerable. A menudo en las noches estrelladas, ambos amigos se sentaban juntos, contemplando el cielo en silencio. Una de esas noches, Aquiles le confesó a Patroclo sus miedos, el peso de la profecía, la sensación de que la grandeza que lo esperaba también podría significar un destino solitario. Mi nombre será recordado, Patroclo, pero, ¿y si el precio es demasiado alto? Patroclo lo miró con la empatía de quien comprende las cargas del otro y le respondió con firmeza: no importa el precio, Aquiles. Si tú vas a la guerra, yo iré contigo. Si tú enfrentas la muerte, allí estaré a tu lado. Tú y yo, siempre juntos. Ese juramento, hecho bajo las estrellas, fue un pacto de lealtad y hermandad, uno que sellaría sus destinos para siempre. Con el tiempo, el vínculo entre ambos creció tanto que, para Aquiles, Patroclo no era solo un amigo, era su otra mitad, su familia, el hermano que había elegido en vida. En el campo de entrenamiento, donde la intensidad de las batallas simuladas hacía aflorar la valentía y el sacrificio, ambos demostraban ser un equipo inquebrantable. La habilidad de Aquiles en combate era arrolladora, pero la presencia de Patroclo a su lado lo hacía aún más fuerte, porque sabía que, pase lo que pase, no estaba solo. Juntos, se preparaban para las pruebas que el destino les tenía reservadas, construyendo una relación que era más fuerte que la misma sangre. Para Aquiles, Patroclo no era simplemente un compañero de batalla, sino un refugio emocional, alguien que lograba ver más allá de la figura heroica que todos admiraban. Y para Patroclo, Aquiles era la fuerza y el fuego que despertaban su propio valor. Sabían que su amistad sería puesta a prueba en los momentos más oscuros, y aunque no podían prever la tragedia que los aguardaba en Troya, ambos estaban dispuestos a enfrentarlo juntos, sin importar las consecuencias. La historia de Aquiles y Patroclo se convertiría en una leyenda que trascendería los siglos, recordando al mundo que, incluso en medio de la guerra y la violencia, la amistad y la lealtad más puras pueden florecer y dejar una huella eterna. Sus vidas se entrelazaban en un destino inevitable, porque el vínculo que habían forjado era más fuerte que cualquier batalla. Ellos lo sabían, y esa certeza les daba el valor para enfrentarse a cualquier desafío. Así fue como Aquiles y Patroclo, unidos por un lazo inquebrantable, caminaron hacia su destino, recordándonos que, en el fondo, la verdadera grandeza de un héroe no se mide solo por sus victorias, sino por los lazos que elige conservar, aun a costa de su propia vida. Los años de paz y entrenamiento junto a Patroclo parecían un recuerdo distante cuando las noticias de la guerra de Troya llegaron a la corte de Peleo. Helena, la esposa del rey Menelao de Esparta y considerada la mujer más hermosa del mundo, había sido raptada por Paris, príncipe de Troya. Este acto de traición encendió una llama de furia en toda Grecia, y rápidamente, los reyes griegos unieron fuerzas para recuperar a Helena y restaurar su honor. Pero pronto surgió una certeza entre los líderes: la victoria en Troya sería imposible sin Aquiles, el héroe de los pies ligeros, el guerrero invulnerable. Sin embargo, Tetis, la madre de Aquiles, temía la profecía que había acechado a su hijo desde su nacimiento. Si Aquiles luchaba en Troya, alcanzaría una gloria inmortal, pero su vida sería corta. Angustiada por el destino trágico que lo aguardaba, Tetis buscó desesperadamente una manera de protegerlo de la guerra. Fue entonces cuando lo escondió en la isla de Esciros, disfrazado como una doncella y oculto entre las hijas del rey Licomedes. Allí, bajo el nombre de Pirra, Aquiles intentó llevar una vida simple y oculta, alejado del llamado de la guerra. Pero los líderes griegos no se darían por vencidos tan fácilmente. Odiseo, el astuto rey de Ítaca, fue enviado a buscar a Aquiles, convencido de que solo con él en sus filas, podrían tomar Troya.
Cuando llegó a Esciros, Odiseo ideó un plan brillante para descubrir al joven héroe. Disfrazado de mercader, presentó ante las doncellas una variedad de regalos, joyas, telas finas y, estratégicamente, una espada y un escudo. Mientras las jóvenes admiraban las joyas, los ojos de Aquiles, disfrazado como Pirra, brillaron al ver las armas. Fue en ese momento cuando Odiseo supo que había encontrado al guerrero. Para probarlo, Odiseo desató un truco final. Hizo sonar un cuerno de guerra, simulando un ataque sorpresa. Sin pensarlo dos veces, Aquiles se despojó de su disfraz, tomó el escudo y la espada, y se preparó para luchar. Su verdadero ser, el guerrero invencible, había salido a la luz, y no había marcha atrás. Odiseo, satisfecho, se acercó a Aquiles y le dijo: «Grecia te necesita, Aquiles. Sin ti, la guerra está perdida». Troya ardía bajo el peso de la guerra. Día tras día, las fuerzas griegas y troyanas se enfrentaban en una brutal batalla sin tregua, pero entre todos los guerreros, uno destacaba: Aquiles, el héroe invulnerable, cuyo poder en el campo de batalla parecía imparable. La figura de Aquiles sembraba terror entre los troyanos y despertaba la admiración de sus compañeros griegos. Sin embargo, ni siquiera su fuerza podía librarlo de la traición y la ira que pronto lo envolverían en un conflicto personal. Todo comenzó cuando Agamenón, el rey de los griegos y comandante de la expedición, fue forzado a devolver a Criseida, una cautiva que había tomado como recompensa, para apaciguar a Apolo y detener una plaga que azotaba al ejército griego. Herido en su orgullo y enfurecido por esta pérdida, Agamenón decidió apropiarse de Briseida, la mujer que Aquiles había reclamado como suya, y que representaba el único consuelo del héroe, en medio del caos de la guerra. Esta afrenta fue más de lo que Aquiles estaba dispuesto a tolerar. ¿Quién es Agamenón para quitarme lo que es mío? Que luche sus propias batallas si es tan valiente, rugió Aquiles, su voz llena de desprecio. La cólera de Aquiles se encendió como el fuego, y en un acto de rebeldía sin precedentes, juró que él y sus mirmidones no levantarían un solo dedo para defender a los griegos mientras Agamenón lideraba. Aquiles se retiró a su tienda, alejándose del combate, mientras los griegos, sin su mejor guerrero, comenzaban a sufrir las consecuencias en el campo de batalla. La retirada de Aquiles se sintió como una herida abierta en el ejército griego. Sin su fuerza y su ferocidad, los troyanos ganaron terreno rápidamente, liderados por el formidable Héctor, príncipe de Troya. La situación se volvió desesperada para los griegos, y, mientras los troyanos ardían en victoria, Aquiles permanecía impasible en su tienda, ajeno a la masacre que sucedía en las playas de Troya. Para él, esta guerra ya no era suya, se había convertido en un conflicto de orgullo y justicia personal. Pero mientras los griegos sufrían y los troyanos avanzaban, alguien más no podía soportar la situación. Patroclo, el fiel amigo de Aquiles, se acercó a su compañero, suplicándole que regresara al combate. «Si no quieres luchar, Aquiles, déjame al menos usar tu armadura. Al verme, los troyanos creerán que eres tú y retrocederán. Puede que así, al menos podamos salvar nuestras naves». Conmovido por la valentía de su amigo, Aquiles finalmente accedió, aunque con una advertencia clara: «Prométeme que solo defenderás las naves. No persigas a los troyanos hasta sus murallas. No eres yo, Patroclo, y temo por tu vida». Patroclo, vestido con la armadura de Aquiles, lideró a los mirmidones en una carga feroz que llenó de terror a los troyanos. Al verlo, el ejército troyano, convencido de que Aquiles había regresado, comenzó a retroceder. Patroclo luchó con una furia digna de su amigo, abriendo paso entre los enemigos, pero, embriagado por el fervor de la batalla, olvidó su promesa. Avanzó demasiado, llevando la lucha hasta las puertas mismas de Troya. Fue allí donde, frente a frente con el príncipe Héctor, la tragedia alcanzó a Patroclo. En un duelo feroz, Héctor se dio cuenta de que el guerrero frente a él no era Aquiles. Aprovechando un instante de distracción, lanzó un golpe mortal que acabó con la vida de Patroclo. La caída de su querido amigo fue como una sombra oscura que descendió sobre Aquiles. Cuando le llevaron la noticia, un grito desgarrador brotó de su alma. «Patroclo, hermano mío, juro que tu muerte no quedará sin venganza». La ira y el dolor se fusionaron en su pecho, y la cólera de Aquiles alcanzó una intensidad como nunca antes. Aquiles, dominado por una furia indescriptible, decidió que nada lo detendría hasta vengar a Patroclo.
Ahora, la guerra no era una lucha entre griegos y troyanos. Era una cruzada personal, una venganza que solo se calmaría con la sangre de Héctor. El héroe había regresado al campo de batalla, pero esta vez, no como un guerrero, sino como un ángel de la muerte, y no descansaría hasta cobrar la vida de quien había arrebatado a su más querido amigo. Aquiles sabía en su corazón que el destino lo estaba llamando. Aunque había intentado evitar la guerra y la profecía, algo en él ardía por demostrar su valor, por alcanzar la gloria inmortal que su madre tanto temía. Fue en ese momento cuando tomó la decisión que marcaría el resto de su vida. Lideraría a los mirmidones, su ejército personal de guerreros leales, hacia las costas de Troya. Antes de partir, Aquiles hizo un juramento silencioso. Su nombre sería recordado para siempre, sin importar el precio. La muerte de Patroclo había desatado una tormenta en el alma de Aquiles. Ya no era el héroe que buscaba la gloria, ni el guerrero invencible al que temían los troyanos. Ahora, Aquiles era la encarnación misma de la ira y el dolor. Su único propósito era vengar la muerte de su amigo, y para ello, solo había un objetivo en su mente: Héctor, el príncipe de Troya, el asesino de Patroclo. Aquiles se armó con una nueva armadura, forjada por el dios Hefesto, brillante como el sol y resistente como el mismo acero divino. Cada paso que daba hacia las murallas de Troya retumbaba en el suelo, y a su alrededor, tanto griegos como troyanos observaban en silencio, conscientes de que estaban a punto de presenciar un duelo legendario. Desde las murallas, Héctor observó cómo Aquiles se acercaba. Sabía que su destino lo esperaba fuera de los muros, y aunque temía por su vida, su honor y su deber como príncipe lo impulsaban a enfrentar a su enemigo. Cuando Héctor salió de las puertas de Troya, ambos guerreros se miraron en un silencio cargado de tensión y desafío. La mirada de Aquiles reflejaba odio y dolor, la de Héctor, determinación y aceptación de su destino. Sin más palabras, ambos héroes se lanzaron al combate, y el choque de sus armas resonó como un trueno en el campo de batalla. Héctor luchaba con la habilidad de un guerrero experimentado, defendiendo su vida con cada golpe y esquive, pero la furia de Aquiles era implacable, sus movimientos, precisos y letales. Cada ataque de Aquiles era como una tormenta arrolladora, una fuerza imparable alimentada por la venganza y la pena. La batalla entre ambos héroes fue feroz y agotadora. Héctor, sabiendo que no podía vencer a Aquiles en fuerza, intentó resistir y agotarlo. Pero Aquiles, impulsado por el dolor, se movía con una rapidez y destreza sobrehumanas. Finalmente, tras un golpe bien dirigido, Aquiles encontró una abertura en la defensa de Héctor. Con un último ataque mortal, hundió su lanza en el cuello de su enemigo, derribando al príncipe de Troya. Héctor, mortalmente herido, miró a Aquiles, y con su último aliento, suplicó que le permitiera tener un entierro digno para que su familia pudiera llorarlo. Pero Aquiles, cegado por la ira y el dolor, rechazó su súplica. «No habrá piedad para quien quitó la vida a mi amado Patroclo», declaró fríamente. Con el cuerpo de Héctor atado a su carro, Aquiles arrastró al príncipe caído alrededor de las murallas de Troya, un acto de venganza que estremeció a griegos y troyanos por igual. Así terminó el duelo final entre Aquiles y Héctor, un combate que selló la caída de Troya y marcó el destino trágico de ambos héroes. Aquiles había obtenido su venganza, pero en el proceso, su alma había sido consumida por la oscuridad. Aquella escena, el héroe arrastrando el cuerpo de su enemigo, sería recordada por generaciones como el símbolo de una tragedia donde la ira y el honor se entrelazaron para escribir uno de los capítulos más oscuros de la guerra de Troya. Con la muerte de Héctor, Aquiles había satisfecho su sed de venganza, pero su destino aún no estaba completo. En el campo de batalla, el héroe invencible continuó luchando con una furia casi divina, llevando a los griegos a la victoria tras victoria. Sin embargo, la profecía que su madre, Tetis, tanto había temido se cumplió de manera inevitable. Durante un asedio a las murallas de Troya, una flecha lanzada por Paris y guiada por el dios Apolo alcanzó el único punto vulnerable de Aquiles, su talón. En sus últimos momentos, Aquiles comprendió que había alcanzado la inmortalidad en la memoria de los hombres, pero a un precio terrible. Su vida, marcada por la gloria y el dolor, terminaría en ese mismo campo de batalla que tanto le había dado y tanto le había quitado. Al caer, dejó tras de sí un legado imborrable, una leyenda que resonaría a través de los siglos. Así, Aquiles, el héroe de los pies ligeros, el guerrero invulnerable con un solo punto débil, pasó a la eternidad.
No viviría para ver la caída de Troya, pero su nombre, como había deseado, jamás sería olvidado.